Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desmenuzar una noticia que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que realmente ha explotado y ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, estoy hablando de las recientes declaraciones de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo y que al parecer ya no tiene paciencia. Prepárense porque vamos a adentrarnos en lo que ha sucedido, qué hay detrás de estas palabras tan contundentes y cómo está reaccionando el público y la prensa. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no se olviden de darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Resulta que Can Yaman, conocido por su carisma, su talento y, seamos honestos, su físico espectacular, ha lanzado unas declaraciones que han sido calificadas como impactantes. Y no es para menos. Parece que el estrés, la presión mediática y quizás algunas situaciones personales han llegado a un punto de quiebre para el actor. En un mundo donde las celebridades a menudo se muestran siempre perfectas y sonrientes, escuchar a alguien, y más a alguien de la talla de Can Yaman, admitir que ya no tengo paciencia, es un soplo de aire fresco, pero a la vez genera un gran revuelo. ¿Qué ha llevado a este punto? ¿A qué se refiere exactamente con paciencia? Pues bien, para entender la magnitud de estas palabras, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Can Yaman ha experimentado una fama meteórica. De ser un actor conocido en Turquía, pasó a ser una estrella internacional, especialmente después del éxito de series como Erkencikus y Dolunay. Esto, como pueden imaginar, viene acompañado de un escrutinio público constante. Cada paso que da, cada foto que publica, cada relación que tiene, todo es analizado al microscopio por fans, prensa y hasta por los llamados haters. Imaginen la presión de ser observado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No solo tienes que mantener tu carrera profesional en auge, sino también tu imagen pública. Y para Can Yaman, esta presión parece haber llegado a un límite. Las declaraciones, según lo que se ha informado, surgen en un momento en el que se le ha relacionado con diversos proyectos, rumores de relaciones y un sinfín de especulaciones sobre su vida privada. Es posible que el actor sienta que se le está empujando demasiado, que se le está presionando para que cumpla con expectativas irreales, o que simplemente la constante invasión a su privacidad ha colmado su aguante. Lo interesante de esta explosión es la honestidad con la que parece haberla expresado. En lugar de evadir las preguntas o dar respuestas diplomáticas, Can Yaman ha optado por una postura más directa y, podríamos decir, vulnerable. Esto, para muchos, es un acto de valentía. Nos recuerda que detrás de la fachada de las superestrellas, hay personas reales con emociones, con límites y con la capacidad de cansarse. Vamos a desglosar un poco más qué podría significar esa falta de paciencia. Podría ser paciencia con la prensa amarillista que inventa historias o distorsiona sus palabras. Podría ser paciencia con los rumores infundados sobre su vida sentimental, algo que parece seguirle como una sombra. O quizás, y esto es algo que me intriga mucho, podría ser paciencia con la industria misma, con las exigencias de un mercado que busca constantemente algo nuevo, algo espectacular, y que no siempre valora el esfuerzo y la dedicación detrás de cada proyecto. Por ejemplo, Can Yaman ha demostrado un gran compromiso con su carrera, aprendiendo nuevos idiomas para proyectos internacionales, entrenando físicamente de manera rigurosa para papeles específicos, y dedicando horas a la actuación. Cuando se enfrenta a un torbellino de especulaciones que no tienen nada que ver con su trabajo o su dedicación, es comprensible que sienta esa frustración. Y aquí es donde entra la parte más fascinante, la reacción. ¿Cómo ha recibido el público esta declaración? Bueno, como era de esperar, las opiniones están divididas. Por un lado, están los fans leales que lo defienden a capa y espada, aplauden su sinceridad y lo animan a priorizar su bienestar. Estos fans entienden la presión y apoyan su decisión de poner límites. En redes sociales, se pueden ver comentarios como «Bravo Can, por fin dices lo que muchos pensamos», o «mereces tener tu espacio y tu paz». Por otro lado, están aquellos que ven estas declaraciones como una señal de debilidad o quizás como una estrategia para generar más atención. Es la eterna dualidad en el mundo del espectáculo. Siempre habrá quienes busquen una explicación negativa o cínica a cualquier acción pública de una celebridad. Y no olvidemos a la prensa, que ha recogido estas palabras y las ha utilizado para generar titulares jugosos, a menudo sin profundizar en el trasfondo.
Opcional del actor. Lo que sí es innegable es que Can Yaman ha logrado, una vez más, ser el centro de atención. Y esta vez, no solo por su talento o su apariencia, sino por su humanidad. Es una llamada de atención a cómo tratamos a las figuras públicas, a la importancia de respetar su privacidad y a reconocer que, al final del día, todos somos humanos con nuestros propios límites. Analizando un poco más el impacto de estas declaraciones, podemos ver varios ángulos. Primero, para los productores y agentes, podría significar que Can Yaman está en un punto en el que exige un mayor control sobre su imagen y su carrera. No está dispuesto a ser simplemente una marioneta en manos de la industria o de los medios. Esto podría llevar a negociaciones más duras, a una selección más cuidadosa de proyectos, y a un enfoque en la calidad por encima de la cantidad. Segundo, para los fans, esta declaración podría fortalecer el vínculo con el actor. Les permite conectar con él a un nivel más profundo, viéndolo como alguien con quien pueden identificarse, alguien que también lucha contra las presiones y las expectativas. Esto puede generar una mayor lealtad y un apoyo más incondicional. Tercero, y quizás lo más importante para Can Yaman himself, este es un acto de autodefensa. Es una forma de reclaimar su espacio, de establecer límites claros y de proteger su salud mental. En una era donde el burnout es una preocupación creciente, especialmente en profesiones de alta exigencia, es fundamental que las figuras públicas se sientan capacitadas para hablar sobre sus límites. Ahora, ¿qué significa esto para sus proyectos futuros? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Se va a retirar temporalmente? ¿Va a ser más selectivo con los guiones y las colaboraciones? ¿Sus declaraciones afectarán la forma en que se le percibe en la industria? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos intuir es que Can Yaman está en un momento de reevaluación, de redefinición de sus prioridades. Las redes sociales, como siempre, son un campo de batalla. Por un lado, hay un aluvión de mensajes de apoyo, mensajes que dicen: tómate tu tiempo, lo que necesitas es paz, te apoyamos en tu decisión. Por otro lado, como mencioné, hay quienes critican esta actitud, tildándola de diva o de exagerada. Pero creo que es crucial mirar más allá de la superficialidad. La presión mediática es una realidad brutal. Los constantes rumores, las críticas, la invasión a la privacidad, todo eso suma. Y es fácil juzgar desde fuera, pero pocas veces nos ponemos en el lugar del otro. Piensen en esto: ¿cuántas veces hemos visto a artistas que tras años de estar bajo los reflectores, han sufrido crisis nerviosas, o se han retirado temporalmente para recuperar el aliento? Can Yaman, al expresar su falta de paciencia ahora, podría estar haciendo algo muy inteligente: prevenir una crisis mayor. Está abordando el problema antes de que sea demasiado tarde. Además, consideremos el impacto de las redes sociales en la percepción pública de las celebridades. Con la inmediatez de la información, un rumor puede convertirse en una verdad para miles de personas en cuestión de minutos. Y cuando estas verdades son negativas o perjudiciales, el impacto en la salud mental de una persona puede ser devastador. Can Yaman, al hablar de su paciencia, está indirectamente hablando de la toxicidad que a veces rodea el estrellato. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar con ustedes. ¿No creen que todos deberíamos ser un poco más empáticos cuando hablamos de figuras públicas? Si bien es cierto que ellos han elegido una profesión que los expone a la luz pública, no significa que pierdan su derecho a la privacidad o a tener sus momentos de fragilidad. Sus vidas no son un espectáculo permanente. Las declaraciones de Can Yaman son, en mi opinión, un recordatorio poderoso de que la fama tiene un precio. Y ese precio puede ser muy alto si no se maneja con cuidado. La falta de paciencia no es solo una frase llamativa, es la manifestación de un agotamiento, de una saturación ante una situación que se ha vuelto insostenible. Para concluir, quiero reiterar que las palabras de Can Yaman han generado un gran debate. Han puesto sobre la mesa la realidad de la presión mediática, la importancia de la salud mental de las figuras públicas y la delgada línea entre la admiración y la invasión. Lo que queda claro es que Can Yaman ha decidido poner un alto, decir basta de alguna manera, y esto, lejos de ser un signo de debilidad, es un acto de fortaleza y de autorrespeto. Ha decidido priorizar su bienestar, y eso es algo que todos deberíamos aplaudir. Ha sido un placer desmenuzar esta noticia con ustedes hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que es una señal de alerta para la industria?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante e informativo, por favor no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que más gente se entere de lo que está pasando. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es invaluable. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.